Ok, buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver un tema que es el neutropenia congénita severa y neutropenia cíclica. Es un tema corto porque es más un tema hematológico que dermatológico, pero bueno, vamos a comenzar. Ok, el término para indicar la neutropenia comienza en o alrededor del nacimiento. Síndrome de falla primaria de la médula ósea que involucra principalmente a la serie mieloide. El término ya neutropenia congénita se refiere principalmente a la neutropenia congénita grave con el síndrome de Cosman, que si hablamos del síndrome de Cosman estamos hablando de una mutación que se llama AX1 y es como podríamos decir un subtipo de la neutropenia congénita grave. En un sentido más amplio, también incluyen la neutropenia cíclica, el síndrome de Chapman-Diamond, aunque estos trastornos suelen denominarse directamente por sus nombres específicos, no tanto como parte de este. Ok, ya recordamos de manera muy rápida solo los valores, ¿verdad? Una neutropenia leve de 1000 a 1500 y ya cuando hablamos de severa menor de 500 y a granulocitosis menor de 200. Ok, espérame, es que no lo puse para activar los participantes. Ok, entonces, las principales neutropenias congénitas, si ustedes se fijan, son todas estas, ¿no? Pero podríamos decir que estas dos primeras, que son las que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy, son no sindrómicas. Y las últimas son sindrómicas. Entonces, hablando de la neutropenia congénita severa, si se fijan, puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva, y aquí hay diferentes genes causantes de esta. Antes se le llamaba ELA2, pero ahora se le llama ELANE. Entonces, si te fijan, este es como el principal, el mayor porcentaje. Y adelantándome un poco a lo de la neutropenia cíclica, también el causante es el ANE o el A2 antes llamado. ¿Ok? Solo para que nos ubiquemos dónde estamos. Estos son todas las neutropenias congénitas. Entonces, vamos a comenzar con la neutropenia congénita no sindrómica, ¿ok? Que son la congénita grave y la cíclica. Y hablando de la congénita grave, es un concepto que ya sabemos que se aplica en las enfermedades en las que la neutropenia tiene unos valores menores de 1500, una forma hereditaria autosómica recesiva que se presenta en la infancia, pero ya les voy a hablar de esto un poco. Los pacientes con estas enfermedades presentan infecciones tanto bacterianas recurrentes, principalmente localizadas en las mucosas, en cavidad bucal y piel. Se manifiesta en cuanto a piel en forma de infecciones bacterianas desde edades muy tempranas. Y también se puede presentar como periodontitis, estomatitis aftosa, abscesos, que estos se encuentran muy comúnmente, pero a menudo también podemos encontrar los dientes que se dañan debido a la gingivitis frecuente que pueden presentar. Ahora, le quiero hablar aquí un poquito porque le dicen síndrome de Cosman, por eso sí puse como un poco de historia. Fue descrita inicialmente por Cosman en 1956 como una enfermedad de herencia autosómica recesiva. Posteriormente se atribuyó este síndrome a mutaciones en el gen que les decía AX1. Esto cuando hablamos de manera recesiva, ¿ok? Pero ya sabemos que no es la única forma que se puede presentar. Entonces aquí tenemos los hitos de la historia de la neutropenia congénita grave. La neutropenia congénita grave fue la primera descrita en 1922. Aquí lo tenemos, pero se le dominó en ese momento a granulocitosis o síndrome de Schott. En 1956, ¿qué pasa? Que Rolf Kaufmann describió por primera vez la herencia autosómica recesiva de la granulocitosis familiar y se trata de granulocitosis genética infantil, así la llamó. Posteriormente, el término síndrome de Kaufmann se utilizó durante muchos años para pacientes con neutropenia congénita grave. Ahora, en 1956, se informó sobre ya una familia con herencia autosómica dominante, con neutropenia, por primera vez. Y en 1970, la neutropenia congénita grave se reconoció por primera vez como un síndrome preleucémico. Entonces, posteriormente ya vemos que se clonó el factor estimulante de colonias de granulocitos
recombinante, que ya sabemos que es como el filgastrin o el olenogastrin dentro de algunos de estos, y producido pues en E. coli, esto fue en 1985. Y estuvo ya disponible para la investigación clínica en 1987. Entonces la FDA aprobó que este factor estimulante de colonias de granulocitos para la neutropenia congénita grave era parte del tratamiento. Y ya después, si ustedes se fijan en la historia, ven cómo se fueron viendo los diferentes genes asociados a esta neutropenia congénita. Entonces, dentro de algunos que les digo está el ANE, el AX que de manera recesiva, el ANE de manera autosómica dominante, y aquí vemos otros, ¿ok? Entonces, para que sepamos que están presentes varios. Entonces, es una enfermedad poco frecuente, sí. Se estima que su prevalencia es de 3 a 8.5 casos por millón de individuos. No existe una predicción de género y la mayoría de los pacientes, bueno, esto pasa más que todo en la mayoría de los pacientes son caucásicos, pero ya pues en los Estados Unidos, ¿no? Esta es la prevalencia. Y aquí vemos esta imagen que les mencionaba, que son los genes asociados con mutaciones de la línea germinal con neutropenia congénita grave. Estos datos fueron de 650 pacientes con neutropenia congénita que estaban registrados en las sucursales de europea y norteamericanas también, del registro internacional de la neutropenia crónica grave. Entonces aquí se fijan, el más común es el gen ELANE, que antes les decía era el A2, 45%. Y aquí tenemos, no es como el segundo, pero sí es importante el AX1, que es el que se manifiesta de manera recesiva. Aquí tenemos otros y donde dice otros, más adelante les voy a mencionar que hay unos que están asociados a, como podríamos decir, como presentación en la piel, que es el LAMTOR, ese es uno, y el LIS, que ese es otro. Entonces, un poco de patogenia o resumiendo un poco lo que les estaba diciendo, es un trastorno sí de transmisión genética con herencia, ya les digo, recesiva si estamos hablando de AX1, dominante si estamos hablando del ANE o ligada al cromosoma X, según la mutación responsable que sea, ¿no? Debido a mutaciones en el gen de la elastasa de neutrófilos, o sea, del ANE, es una enfermedad autosómica dominante y se presenta en el 50-60%, allá la epidemiología que nos hablaba era aproximadamente un 45%. Esto siendo la causa más frecuente, o sea, de manera autosómica dominante es más frecuente. Y en la forma recesiva se han identificado además de mutaciones que les decía AX1. Entonces, sin embargo, en aproximadamente un 25% de los casos no se puede identificar ninguna alteración. Y la médula ósea generalmente muestra un número reducido de células mieloides maduras con detención de la mielopoiesis en la etapa de promielocitos o mielocitos, que esto es lo que ocurre. Entonces veamos aquí la imagen. Aquí tenemos una detención de la maduración de la granulopoiesis en pacientes con neutropenia congénita. Entonces, en esta parte de arriba vamos a ver la diferenciación normal del progenitor mieloide de células en neutrófilos en la médula ósea y sangre periférica, que es lo que tenemos acá, ¿no? Médula ósea y sangre periférica. Y aquí vemos ya el frotis de médula ósea, donde vemos un promielocito, no sé si logran ver esta flechita negra, que es el promielocito, y un granulocito, o un neutrófilo, podríamos decir, que está en esta flecha verde. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es a nivel como normal, ¿no? Pero en pacientes con neutropenia congénita grave, la maduración de las células precursoras granulocíticas se detiene en la etapa que les decía de promielocitos y mielocitos, que sería acá, ¿no? En esta etapa, que se acumulan pues en la médula ósea. Y ya vemos en el frotis, que ese ya está teñido con hematoxilina y eosina, de pacientes con neutropenia congénita grave, que no hay, si se fijan, granulocitos maduros, pero hay mayor número de promielocitos, que son estos de la flechita negra. Entonces, la morfología también de los promielocitos es un poco diferente a lo normal, o sea, los que quedan son un poco diferentes y en estos pacientes. Y los promielocitos tienen como múltiples, si se fijan, un poco de vacuolas, núcleo abultado, está bien chiquitito, pero se mira, y son mucho más grandes que los promielocitos de individuos sanos, o sea, de este de arriba. Este, si se mira, está más grandecito y este está como un poco más pequeño de lo que sucede a nivel normal. Entonces podríamos decir que lo que pasa es que hay una detención, como les digo, en la etapa de la promielocitos a mielocitos.
Ok, entonces, además de la neutropenia, la mayoría de los pacientes con neutropenia congénita grave han aumentado recuentos de monocitos y eosinófilos. Entonces, la monocitosis podría explicarse como un mecanismo de compensatorio inmunológico innato de defensa en ausencia de neutrófilos. Entonces, siempre busquemos, tenemos esa neutropenia, entonces vamos a ver un aumento de monocitos y eosinófilos. Ahora, la forma de presentación que se puede dar, okay, son con infecciones de repetición, sobre todo aquellas que aparecen durante los primeros meses de vida, ¿en forma de qué? En forma de fiebre sin foco, infecciones cutáneas, como los mencionan ellos, como ectimas o abscesos, y infecciones respiratorias son como la forma en que se puede presentar. Otras manifestaciones son alteración del sistema nervioso central, muy poco, gingivitis y caída dentaria precoz, periodontitis con pérdida ósea extensa. Entonces, estas son algunas formas. Por ejemplo, les quiero presentar este paciente que vemos acá. Este es un paciente con neutropenia congénita grave que presenta inflamación gingival con edema y sangrado, así como presencia de cálculo dentario, bolsas periodontales intraóseas y movilidad grado 3. Pues eso ya son otros términos que nosotros no manejamos, pero para que lo sepamos. Entonces, esto va evolucionando a pasar los años. Entonces, esto fue a los 5 años, esta primera imagen. Después, ¿qué pasó? O sea, ya le dieron manejo, se vieron estos aspectos clínicos, aquí podemos observar, y le hicieron extracciones y ya un tratamiento, pues, iniciar el periodontal, ¿no? Y ya después, ¿qué pasó? Digamos, el aspecto clínico del paciente presenta los incisivos maxilares y mandibulares sanos que habían erupcionado y presencia de mordida abierta anterior, esto ya fue a la edad de los 11 años. Y ya después, ya se le dio el inicio del tratamiento de ortodoncia a la edad de 12 años y la condición bucal, aquí podemos observar, después del aparato de ortodoncia ya a la edad de 3 años. Entonces, solo para que tengamos en cuenta cómo pueden iniciar y que sí se les puede abordar para un buen manejo, no esperar a la edad adulta. Ok, las manifestaciones cutáneas podríamos decir que sí asociadas a la neutropenia congénita grave. Existen numerosos informes de inducción o agravamiento de la dermatosis neutrofílicas en pacientes tratados con el factor estimulante de granulocitos. Entonces, sí, ya sabemos que este es el tratamiento, ¿no? El factor estimulante de granulocitos, y lo que se ha visto es de que estos pacientes que están manejados por mucho tiempo con este tratamiento pueden presentar una inducción o un agravamiento de síndrome de Sweet, pioderma gangrenoso y necrosante y una vasculitis leucocitoplásica. Entonces, recordemos el síndrome de Sweet. Una aparición puede ser que se presente de manera brusca, con múltiples pápulas, placas eritematosas asimétricas, dolorosas, fiebre, leucocitosis y la neutrofilia. Y en la biopsia podemos ver en estos pacientes edema, infiltrado difuso con polimorfonucleares en dermis, y pues aquí no hay hallazgos de vasculitis. Ahora, que podemos ver en el pioderma gangrenoso y necrosante, esas úlceras cutáneas dolorosas, necróticas, con este borde violáceo irregular, incluso pueden ir creciendo paulatinamente, pero muy importante en este diagnóstico hay que excluir otras causas de úlcera cutánea. Y ya sabemos pues que la vasculitis leucocitoclástica, la principal causa pues son las enfermedades autoinmunitarias en niños y adultos, seguida por neoplasias, infecciones y alergias. Entonces, esto es lo que se ha visto respecto al tratamiento. Entonces, por ejemplo, aquí les puse un casito del síndrome de SID inducido por pegfilgrastim, que este es una forma de factor estimulante de colonias de granulocitos con propiedades farmacológicas únicas que puede inducir el síndrome de SID en pacientes sin antecedentes de dermatosis neutrofílica asociado con la terapia con el factor estimulante de colonias de granulocitos. Entonces, aquí vemos este hombre de 48 años, previamente había sido tratado innumerables veces con el factor estimulante de colonias de granulocitos para su neutropenia congénita grave. ¿Y qué es lo que presentó? Pues pápulas dolorosas, placas, pústulas, bulas y fiebre de 3 días después de la inyección por mucho tiempo de pegfilgrastim. Y, por ejemplo, podemos ver aquí cómo se miran las pápulas, placas, pústulas eritematosas de la cara, la oreja incluso y cuello, ¿no? En esta segunda imagen ya vemos estas pústulas eritematosas y ampollas confluentes en el codo. Y en esta última imagen podemos ver estas pústulas eritematosas, incluso ampollas confluentes en el dorso de la mano. Entonces, ¿qué se hizo con este paciente? Aparte de retirarle el factor estimulante de granulocitos, también se manejó con prednisona oral. No hay una foto posterior, pero sí ellos dicen que hubo mejoría.
Ahora hablando del pioderma gangrenoso, recordando, solo son 2 casos de pioderma gangrenoso de lo que encontré asociado a la neutropenia congénita grave que se han informado. Si se sospecha, recordemos, de este pioderma gangrenoso, será necesario determinar los recuentos de leucocitos diferenciales, prueba de autoanticuerpos y cribado de malignidad, así como las mediciones de factores de coagulación, zinc, incluso glucosa, para diferenciar otras causas de esta úlcera, ¿no? Y el tratamiento adecuado, sabemos, de este pioderma gangrenoso promoverá la reducción y previene su recurrencia. Por eso es importante también identificarlo. Ok, entonces aquí tengo este casito de este paciente con pioderma gangrenoso. Es un hombre de 45 años de edad que sí tenía el antecedente de la neutropenia congénita grave. Este paciente asiste por una lesión cutánea en miembro inferior con eritema de 20 centímetros aproximadamente de diámetro y asociado pues tenía muchas úlceras. Estas úlceras se habían como agrandado y conectado entre sí. Se le hizo una cirugía, se le colocó injerto, aquí podemos ver, y un injerto de malla de piel se realizó como reconstrucción de la lesión del pioderma gangrenoso. Y se le hizo su biopsia respectiva, y en su biopsia reporta los quistes gelatinosos en la dermis que eran difusamente distribuidos en tejidos de granulación fibrosante con inflamación granulomatosa. En este paciente, ¿qué fue lo que se hizo? También se suspendió el factor estimulante de granulocitos y según el seguimiento que dieron este paciente, dicen que no presentó recaída en los 3 años que ellos lo evaluaron. Y la última es la vasculitis leucocitoclástica, que es una complicación como menos común que las anteriores que le había mencionado por el uso del factor estimulante de colonias de granulocitos. Y se puede tratar una por reducción de la dosis o suspensión de la terapia de este factor, con o sin tratamiento con prednisona a dosis altas. El fármaco lo que se hace es que se retira rápidamente, la erupción puede desaparecer rápido, por completo, a veces sin necesidad de un tratamiento adicional, es decir, de un esteroide sistémico. Más que todo lo indican pues, que nos apoyen cuando ya está como un caso como muy grave, ¿no? Entonces, aquí solo les quería mencionar, sí, está en blanco y negro la imagen, pero pues fue la única que encontré de vasculitis cutánea tras el tratamiento. Este fue específicamente con lenogastrin, ¿ok? Se lo puse esto aquí, yo sé que ya estamos hablando como un poco de tratamiento, pero era porque quería mencionarles sobre las manifestaciones en piel que se pueden dar secundariamente al uso de este factor estimulante, ¿ok? Ahora, tenemos esta neutropenia congénica con herencia autosómica recesiva, hablamos, ¿se acuerdan de la AX1, no? Pero hay otros genes que se pueden manifestar de manera recesiva y que podrían estar asociados con algunos síndromes que sí tienen relación con piel. Entonces, ¿cuáles los busqué? Estos eran los 3 como únicos, podríamos decir, que pueden presentar algo en la piel o estar relacionados más con nosotros, ¿no? Entonces, uno es el RAP27A, que ya sabemos que está asociado al síndrome de Griscelli tipo 2 y que dentro de sus anomalías hematológicas presenta hipogamaglobulinemia, trombocitopenia, anemia y hemafagocitosis. Y las anomalías no hematológicas asociadas pues está al albinismo oculocutáneo. El otro es el LAMTOR, que está asociado con la deficiencia de P14, lo que presenta una acumulación de neutrófilos en el hueso de médula ósea, citotoxicidad defectuosa, inmunodeficiencia linfoide. Y está asociado también con albinismo oculocutáneo y mencionan pues retraso del crecimiento. Y el LIS, que está asociado con el síndrome de Chidiac-Higachi, y aquí lo que hace es que hay una función deficiente de las células asesinas naturales, cuerpos de inclusión lisosomales en mieloblastos, promielocitos y granulocitos y activación de macrófagos y síndrome linfoproliferativo. Y también está asociado con albinismo oculocutáneo. Aquí en este último, la neutropenia sí es frecuente y con una tendencia a desarrollar linfocitosis hemagofagocítica potencialmente mortal, y los neutrófilos tienen gránulos más grandes, características que son como parte del diagnóstico. Entonces, me parece importante porque, pues, aparte del AX1, hay otras maneras recesivas que pueden estar asociadas con este síndrome y aparte con una neutropenia congénita. ¿Okay? Ahora, hablando del diagnóstico, pues sí se podría hacer durante la infancia. Por ejemplo, vamos a ver por edades. En los recién nacidos, ¿cómo nosotros podemos identificarlo? Una pista podría ser una infección umbilical muy grave que puede ocurrir dentro de los primeros días de vida. En las primeras semanas de vida, los pacientes podrían comenzar a tener fiebres asociadas con síntomas respiratorios, incluidos signos de neumonía.
Y en el primer mes de vida, los pacientes se presentan como infecciones de la piel o abscesos de tejidos profundos, que sí no hay como mucho literatura al respecto, ni fotografías, menos. Y en los primeros 2 años de edad se habla más de manera dental, con gingivitis y periodontitis. Hablando de que nos podemos apoyar, pues sí, de laboratorial también, pues los pacientes tienen anemia leve o incluso moderada, trombocitopenia, lo que les decía, podemos encontrar aumento de monocitos y eosinófilos, y siempre recomiendan que es muy útil obtener esta serie de recuentos sanguíneos 1 o 2 veces por semana durante 2 a 3 semanas y durante un episodio libre de la infección, pacientes que tengamos esta sospecha, ya que durante la fiebre o el estrés los neutrófilos están más altos de lo normal del paciente. En cuanto a la boca, pues sí podemos encontrar una boca dolorosa, aftas recurrentes o alteraciones de dientes o encías, que pueden ser otras pistas para el rápido recuento de células sanguíneas que nosotros podamos realizar. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen de un paciente de 12 años que tenía la mutación en la ANE con neutropenia congénita grave, sin granulocitos, y el tratamiento pues, que se le dio pues, fue el factor estimulante de colonias. Entonces podemos observar que el paciente presenta esta hipertrofia, inflamación, esta encía enrojecida, periodontitis, y lo más común es la periodontitis en estos pacientes, y el patrón de la gravedad más que todo depende de la edad del paciente. En el examen inicial, las biopsias y los aspirados de médula ósea sí son útiles para descartar o en todo caso confirmar si estamos también ante una leucemia, una anemia plástica o una mielodisplasia. Los hallazgos típicos en la médula ósea de pacientes con neutropenia congénita grave son ya sea un número aumentado de promielocitos y mielocitos y una escasez de metamielocitos, así como de neutrófilos maduros, y lo que indica pues la detención de la maduración de la granulopoiesis. La realización de un estudio genético dirigido a esta neutropenia es importante también para la tipificación pues, de la misma. Cuando la neutropenia es una de las manifestaciones de este síndrome, o de un síndrome, perdón, o sea, no solo está como sola, pues las otras características, ya sean la diarrea, la mala absorción o el retraso de crecimiento, a menudo se reconocen primero y después ya se ve la neutropenia congénita, pues grave que presenta el paciente. Ahora, como les decía, el tratamiento, pues hay 3 factores estimulantes de colonias de granulocito disponibles para este uso clínico. Sabemos que el que tenemos pues es el filgastrin, también está el lenogastrin y el pegfilgrastim, que fue el que les estaba comentando, asociado al síndrome de SID en este paciente de 48 años. Y pues se realiza o se coloca de manera subcutánea, el tratamiento de elección, consiguiendo en la mayoría de los casos una buena respuesta clínica con una disminución significativa tanto en los procesos infecciosos y con un rango mayor de 500 microlitros de neutrófilos. Al inicio del tratamiento, lo que se hace es que se administra diariamente por una vía subcutánea, como les mencionaba, comenzando con una dosis, ellos mencionan de 1 a 3 microgramos por kilo día, o una dosis moderada, incluso hablan de hasta 5 microgramos por kilo día. Y este tratamiento ya sea para la neutropenia congénita grave o la neutropenia cíclica, ¿ok? Para ambos. La dosis se aumenta gradualmente en algunos pacientes aproximadamente a intervalos de 10 a 14 días hasta que el paciente mantenga por lo menos 1000 microlitros de neutrófilos. Entre los efectos secundarios que sí nosotros debemos de tener en cuenta sobre este tratamiento, pues es la osteopenia y la osteoporosis, que suelen aparecer tanto a medio o a largo plazo. Y el paciente se considera cuando un no respondedor es cuando tenga una dosis de, digamos, filgastrin mayor de 50 microgramos por kilo día y que los neutrófilos todavía estén en menos de 500 microlitros. Entonces, en los pacientes que no responden a este factor estimulante de colonias de granulocitos y en aquellos que presentan una alteración preleucémica o una entidad maligna establecida, está indicado pues el trasplante. ¿Ok? Se habla de que aproximadamente entre 1, 10 y 40% de los pacientes, según las series consultadas, no responden pues, a este factor. Pero ¿qué es lo que hace? O sea, este factor es más eficaz como tratamiento preventivo. Pero los pacientes con esa neutropenia que presenten infecciones deben comenzar también, se habla, a recibir una combinación tanto del factor como antibióticos lo antes posible, pero realmente no hay una evidencia inicial que respalde el beneficio pues, de la profilaxis con antibióticos. En cuanto al seguimiento y prevención, pues sí es una entidad con riesgo de evolucionar hacia una leucemia aguda, siendo más frecuente la leucemia amiloide aguda, para que lo tengamos en cuenta.
La incidencia acumulada de esta transformación leucémica se habla que es aproximadamente del 21% a los 10 años de tratamiento continuado con este factor estimulante de colonia de granulocitos. Y la prevención, pues, además de este factor temprano, iniciarlo, también ayuda una excelente higiene bucal, un buen estado nutricional y patrones de vida saludable que puedan ayudar a reducir el riesgo de la infección de estos pacientes. Ok, entonces eso sería la parte de la neutropenia congénita grave. Ahora vamos con la neutropenia cíclica. Okay. Entonces, la neutropenia cíclica es una enfermedad, como sabemos, hematológica rara que se caracteriza por oscilaciones regulares en los recuentos de neutrófilos en sangre que van desde niveles totalmente normales hasta de 1500 a neutropenia severa, que ya podríamos decir menor de 200. Generalmente con una duración de un ciclo de unos 21 días. Y la neutropenia en sí dura aproximadamente entre 3 a 10 días. Ahora, suele ser autosómica dominante, causada, como les decía, por mutación en el gen que codifica la elastasa de neutrófilos, que es el ANE. ¿Ok? Entonces, el que está asociado es el ANE. Y es como la única mutación. Epidemiológicamente hablando, es sí, rara, como les decía, la frecuencia estimada es de un caso por millón en la población general. Se desconoce realmente la etiología, aunque aproximadamente el 30% de los casos parecen ser heredados y de forma, como les digo, autosómica dominante. Se detecta con mayor frecuencia en niños, pero algunas personas afectadas se reconocen por primera vez, incluso hasta en la vida adulta. Y es igualmente común en hombres que en mujeres. Dentro de su patogenia, los pacientes con neutropenia cíclica tienen una mutación, el ANE, el gen que codifica la elastasa de neutrófilos, que es el mismo de la neutropenia congénita grave, de manera dominante, ¿no? Los recuentos sanguíneos oscilantes se deben a la apoptosis acelerada de los precursores de los neutrófilos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se cree que la elastasa de neutrófilos aberrante acelera la apoptosis de los precursores de neutrófilos en maduración debido a una inhibición insuficiente o ya sea a un empaquetamiento normal. Y esto da como resultado un ciclo entre la apoptosis de los precursores mieloides tempranos y la respuesta compensadora al factor estimulante de colonias de granulocitos inducido por neutropenia. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, dentro de sus manifestaciones clínicas, hablemos un poco de la periodicidad, que es el sello distintivo de la presentación clínica. Es la neutropenia recurrente, que normalmente es cada 3 semanas y está con síntomas asociados, ¿no? Aquí lo que pasa es que los recuentos de neutrófilos generalmente están a punto de recuperarse cuando el individuo comienza a sentirse enfermo de nuevo. Entonces, la duración de los síntomas suele ser constante para un individuo, generalmente días a la semana, pero puede variar entre cada paciente. Y las manifestaciones clínicas suelen ser más leves ya después de la pubertad. Pero como les decía, también se diagnostica en la vida adulta. Ok. Los pacientes exhiben una variedad de procesos infecciosos, muy parecido al otro, ¿no? Asociados con fiebre, linfadenopatía, artralgia, dolor de cabeza y dolor abdominal mínimo, que ese dolor abdominal puede incluso reflejarse, hablan, como una enterocolitis necrotizante o peritonitis. Y la piel puede verse afectada por foliculitis profunda o celulitis, sino también por urticaria o erupciones similares a eritema multiforme, eczema impetiginizado, pero este eczema tiene que ser muy recurrente y tiene que ser en áreas inusuales, lo describen como en pelvis o en axilas. Entonces, la celulitis, cuando se refieren a esta, mencionan mucho en la región perianal, que es muy característico, y puede haber dolor a la palpación perirectal, ulceración incluso, o formación de abscesos. ¿Okay? Y hablando en la mucosa oral, pues podemos presentar también gingivitis, periodontitis y ulceración. Así también puede haber afectación de oídos, ojos, pulmones, intestino también. Lo que pasa en adolescentes y adultos jóvenes es más frecuente la gingivitis crónica, los abscesos dentales, la pérdida del hueso alveolar. Y ya en los adultos, los síntomas se relacionan con mayor frecuencia con sinusitis, con dolor de cabeza, con dolor de huesos, y hay menos infecciones de piel en los adultos que en los adolescentes y adultos jóvenes. Entonces les mencionaba las manifestaciones orales,
que puede presentarse como úlceras gingivales, inflamación, edema, retracción de las encías asociadas con esta infección o inflamación recurrente. El soporte del hueso alveolar puede perderse en el niño en la edad preescolar, lo que resulta pues de una movilidad y una pérdida prematura de los dientes. Entonces, aquí tenemos esta imagen de este paciente con una enfermedad periodontal con neutropenia cíclica. Este es un paciente de 3 años que presenta la movilidad de incisivos inferiores, si se fijan, en la que se le diagnosticó pues esta neutropenia y la recesión gingival y la extensión de los incisivos inferiores son causados por un avance ya de esta enfermedad periodontal de este paciente. Hablando de las complicaciones, el mayor riesgo de muerte en pacientes con neutropenia cíclica proviene más, mencionan de una enterocolitis necrotizante, de una peritonitis, de una sepsis, que involucran tanto E. coli como clostridoides. Y esta neutropenia no se asocia con la transformación maligna en un síndrome ya sea mielodisplásico, una leucemia mieloide aguda, pero no es que no se puede presentar, pero dice que no está como comúnmente asociado, a diferencia de la neutropenia congénita grave, que sí está asociada. Entonces, el diagnóstico que nosotros vamos a ver o hacer primero una evaluación clínica, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar? Pues la historia debe documentar la aparición de fiebre, inflamación de la piel, orofaringe, molestias del tracto respiratorio, dolor de senos nasales, una linfadenopatía cervical, malestar perianal y otros síntomas infecciosos inflamatorios. O sea, no específicos, ¿no? Debe notarse también, lo importante es un patrón de periodicidad. Típicamente hablábamos que es 3 semanas y los individuos afectados suelen estar sanos entre los periodos sintomáticos. Y los antecedentes familiares deben explorar a los miembros de la familia afectados también, aunque sus manifestaciones clínicas pueden variar en naturaleza, gravedad y periodicidad. Pero siempre pues tenemos que interrogar antes los familiares. Entonces, hablando de los laboratorios, se debe evaluar la presencia de neutropenia y determinar si hay esta periodicidad en el nivel de neutrófilos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues una VH 2 a 3 veces por semana durante 6 a 8 semanas. Una monitorización menos frecuente puede ser o puede pasar en alto el punto más bajo de esta neutropenia, por eso es necesario hacerlo tan frecuente. Y también la detección de una variante patológica del ANE para destacar el diagnóstico, pues nos puede ayudar, pero en general ellos dicen que sugieren enviar un panel de genes en lugar de una prueba de solo un gen, ya que otros trastornos genéticos pueden estar asociados con recolecto de neutrófilos variables o cíclicos. No es necesario, a diferencia del otro, un examen de médula ósea. Okay. Diagnóstico diferencial, pues la neutropenia cíclica debe distinguirse de otras causas de neutropenia o fiebre en niños y adultos, ¿no? Y se distingue de otras afecciones porque por su periodicidad, por su resolución de síntomas entre episodios y ausencia de características sindromáticas. Entonces, una pues sería también importante diferenciarla con la neutropenia congénita grave, pero como les decía, la periodicidad es muy evidente en comparación con la neutropenia cíclica. Los hallazgos clínicos de esta neutropenia congénita grave son generalmente más graves y sostenidos. Y también lo que les decía, no son episódicos. ¿Okay? Otros síndromes de neutropenia hereditarios incluyen el síndrome de Chapman-Diamond, que les decía, el síndrome de Wing y síndrome de inmunodeficiencia primaria. Algunos de estos trastornos se asocian con hallazgos sindromáticos, que esa no lo tiene, que podemos encontrar baja estatura, anomalías esqueléticas, anomalías cutáneas de cabello, uñas, o incluso otras anomalías hematológicas dentro de este mismo. Y también estos se asocian más a un mayor riesgo de una leucemia mieloide aguda o un síndrome mielodisplásico. Generalmente se presentan en la infancia, pero algunos síndromes pueden reconocerse primero, incluso en los adultos. ¿Okay? En cuanto al tratamiento, pues lo que les decía anteriormente, para los pacientes con fiebre y neutropenia, se debe de iniciar de inmediato una cobertura antibiótica empírica de amplio espectro urgente, incluso mientras se investiga la causa de la neutropenia y el origen de la fiebre. Debe incluir tanto organismos aeróbicos como anaeróbicos, incluidas las especies de clostridoides. Y el factor estimulante de colonias de granulocitos debe administrarse, como les decía anteriormente, por vía subcutánea todos los días para promover una mayor producción y despliegue de neutrófilos. El objetivo realmente en esta enfermedad del factor estimulante de colonias de granulocitos es mantener, pues igual, los neutrófilos, ¿no? Mayor de 500. Importante que este no anula el ciclo, pero aumenta el recuento absoluto de estos neutrófilos
y también que reduce el riesgo de las infecciones graves y en general mejora pues la gingivitis, la ulceración de la mucosa y otras complicaciones. Se habla, bueno, aquí no está, pero el pegfilgrastim también es eficaz y conveniente, pero es difícil de dosificar adecuadamente en niños y a menudo conduce a un dolor óseo más intenso. Y en cuanto a la atención de apoyo, pues al igual, cuidado dental, el cuidado y la profilaxis dental regulares y agresivos pues son importantes para disminuir esa gingivitis que es muy común en la neutropenia cíclica, y siempre lo de la densidad ósea, ¿no? Se debe controlar la densidad para detectar el desarrollo de osteoporosis durante el tratamiento de este factor estimulante de granulocitos. En cuanto al pronóstico, pues la supervivencia global se estima que supera el 80%, incluidos los pacientes que desarrollan neoplasias malignas, y aproximadamente el 10% de los pacientes mueren por sepsis o infecciones bacterianas graves. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o comentario. O sea, son como muy inespecíficas sus manifestaciones en piel, pero pues nos basamos más por datos laboratorios, ¿no? Un poquito, y también un poco de apoyo de la cavidad oral, que sí también se puede presentar, más en la neutropenia cíclica. ¿Algún comentario, alguna pregunta de la clase? ¿No? Ok. Entonces nos conectamos a las 2 de la tarde para el caso Puente. Ok, Cari, gracias. Gracias. Gracias, Cari. Gracias. Adiós, amiga.